Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Sabrá Dios en qué momento, en qué horario, en qué circunstancia usted, queridos podcast escucha, nos está, escuchando. Una vez más estamos aquí en un capítulo interesante, fulgurante, extraño, difícil, mágico y revelador. Pero, una vez más, no me encuentro solo. Está junto a mí el místico, etéreo, fantástico, maravilloso Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Muy bien, me encuentro excelente en esta noche. Me da gusto otra vez grabar contigo, amigo. Ya otro capítulo más. Ya continuamos. Ya una vez que esas vacaciones terminaron, hay que continuar. Así es. Además, en estos tiempos inciertos, el realizar proyectos, además de otras cosas, de mantenernos ocupados, nos permitirá dejar una pequeña huella, una pizca. Exacto, amigo, exacto. Además, ¿qué tal el capítulo de hoy? Y el capítulo de hoy, no sé si es tal vez un tema taquillero, también hay mucho que hablar, mucho que decir, mucho que desmentir, amigo, pero creo que es un buen tema y algo de lo que creo que se habla mucho, pero siento que se entiende poco. Así es, porque a todos los seres humanos nos compete principalmente esta etapa de la vida. Así es, amigo. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo número 15. Así es, amigo. La mágica y difícil etapa de ser adolescente. Uy, amigo. Híjole. ¿Tú qué edad tienes, Alejandro? 24 años, amigo. Ah, pues tú recién saliste de la adolescencia, casi. Sí, casi vengo. Prácticamente. Prácticamente, sí. No tiene mucho que pase por ello. Es como dices, una etapa, de transición, de cambios, pues un tanto controversial, amigo. Ahí te digo que mucha gente habla, pero recuerdo una maestra o varias personas que nos decían que algo que sí era como importante hacer saber de esta etapa de la adolescencia era justo que parecía es una etapa donde la persona adolece y decía como que le duele, ¿no? Tal vez por estas pues transiciones, pero ella como quería desmitificar esta parte, porque era como siempre se tiene la idea de que el adolescente es rebelde, que es el problema. Hay incluso libros en las cómo a tratar con mi hijo adolescente. Entonces decía que era una reverenda estupidez, esa cosa, ¿no? Como el problema, ¿no? Cuando había otras cuestiones, como a lo mejor que uno como padre no se acercaba a escuchar al hijo, así, ¿no? Por ejemplo, decía, ¿por qué no hay libros que dicen cómo entender a mi madre menopáusica si soy adolescente? Es que esa es una etapa complicada, ya que atraviesan un montón de circunstancias desde lo individual y pa' colmo, que reventar de forma eficaz la nuez, se acerca también con cómo yo me estoy desenvolviendo en el contexto y las personas de este contexto. Porque la adolescencia va a ser complicada no solo por mi vivencia subjetiva individual, sino también por el contexto en el que me desarrolle, las personas dentro de este contexto, el espíritu de la época del que estemos viviendo, porque no es lo mismo la adolescencia en el hoy por hoy que hace 10 años, que hace 20, que hace 30, y pues si pensemos en nuestros padres, o sea, ¿tus papás qué edad tienen? Híjole, amigo, ahí no sé, pero pues ya, creo que mi mamá está como entre los 40 y tantos, 45, ya próximamente su cumpleaños, amigo. Fíjate, Sí, feliz cumpleaños a la mamá de Alejandro. Ajá.
También es el de mi hermana, ahí le mandaron. Otra vez, para el cumpleaños de la hermana de Alejandro. Y mi papá ya tiene, mi mamá va a estar como unos 46, yo creo, y mi papá ya está más de los 70, amigo. Ya está más pasita. Sí, ya. Pues mis papás están en los 50, entonces imagínate la adolescencia hace 35 años. Ah, no, amigo, sí. Ya está tremendo, tremendo. Sí. ¿Traes la definición de adolescencia? Claro que sí, amigo. A ver, échatela. Aquí de acuerdo a un librito ahí que llevábamos en la escuela. Una de los libros de cabecera. Así es. De la mayoría de los psicólogos. El famosísimo Papalia. Papalia, sí. Que a veces también, amigo, ahí como dato, a veces es criticado porque dice que es como muy gringo muy gringo. Asunto. Ajá. Entonces no mete nada más que esa estadísticas gringuitas. Mira. Pero bueno. Algo bueno sirve, tiene, ¿no? Algo bueno tiene. Y pues en esto nos dice que la adolescencia es una transición del desarrollo que está entre la niñez y la adultez. Además de ello, que implica importantes cambios físicos, cognitivos y sobre todo psicosociales. Y aparte de ello, adopta distintas formas en diferentes escenarios sociales, culturales y económicos, como lo ves. No solamente es el tiempo, bueno, tal vez en el tiempo, pues cambian estos factores sociales, culturales y económicos, ¿no? También Totalmente. Va cambiando y eso es también algo que permea mucho la adolescencia, ¿no? Claro, sí, porque... O sea, de entrada, según recuerdo, la OMS hace algunos años, bastantitos, pero no es como reciente, no estructuraba la idea de la adolescencia dentro de su manual. Parecía que era de la infancia a la adultez. Así es. Que no había nada en medio, ¿no? Pero finalmente pues, no era así. Tenía que haber un periodo, porque además es un periodo de transición entre el ser niño. Además es complicado porque uno entiende en principio todas las ventajas, beneficios, y lo voy a abrir entre comillas porque cada etapa tiene sus beneficios y sus privilegios del ser niño, y entonces ya dejas de ser niño, ya eres responsable acerca de ti mismo, y que por ende pues ya no puedes disfrutar de lo que antes estaba ahí para ti. Es cierto. Y también lo que pasaría es la idea de en qué momento ya comenzamos a ser adultos como tal. Bueno, ahí tienes, justo ahí era como un problema que yo leía. Por ejemplo, decía que esto de la adolescencia es como una construcción social, fue como un invento, sobre todo de pues las grandes ciudades, de justo cómo definir esta parte, ¿no? Pues ya no es un niño, pero tampoco es un adulto. Entonces como... Ya no soy tan dependiente, pero tampoco soy tan independiente. Exacto, porque por ejemplo hay culturas en donde si les preguntamos, queridos podcast escuchas, para ustedes ¿qué sería ser adulto, no? Porque antes era, por ejemplo, se podría decir que podría ser adulto ya cuando te independizabas, ya cuando vivías tú, pues ya podrías hace algunos años, cuando yo ya me casaba, ya por ejemplo podríamos decir, en este caso, Saúl que es casado, ya se independizó de sus padres, podemos decir que es adulto, ¿no? Yo me casé a los 25, o sea, 25, 26. Ah, caray, amigo. Sí, no. Yo estoy a un año, así, si así fuéramos, en la sociedad, estaría un año. Pero por ejemplo, ponle tú, a los 25, podríamos... Ya fui adulto. Adulto. Ya, chingues en su madre todo. Y por ejemplo, yo tengo 24, ¿no? Falta uno. Pero pues no tengo ahorita así de... ¿Te estás quedando, Alejandro? Sí, ¿Quién te barrió los pies? Voy a ser el tío quedado. Pero por ejemplo... Ahí podríamos decir, en ese caso tal vez yo no sería un adulto en estas cuestiones, porque justo a lo mejor pues no tengo esposa y aún no es como que sea independiente económicamente, ¿no? Todavía eres estudiante, todavía no tienes la posibilidad de un trabajo. Es que ahí es donde empieza a entrar. Y también por eso mismo, hablar de la adolescencia de repente culturalmente es como un tema, porque pues por todas estas cuestiones a lo mejor de que se ha aplazado el tener hijos, el trabajar, algo que está marcado que inicia por ejemplo la adolescencia es esta cuestión de la pubertad. Ah, claro, el antes de la adolescencia temprana, le llamaría el manual de la OMS, queridos podcast escuchas. La adolescencia temprana, que va de los 10 años a los 13. Ok. Entonces digo, por ejemplo, hay culturas donde podríamos decir, ¿cuándo sabrías, no? Que ya mi hijo ya no es un niño, ya es un adolescente, pues podríamos hablar como este inicio de la pubertad, donde pues es este proceso mediante el cual una persona alcanza la madurez sexual, podríamos decir. Ok. Y la capacidad para pues, reproducirse, ¿no? Ahí se empieza a desarrollar sus órganos sexuales, podríamos decir. A terminar de desarrollar, ¿no? Que ahí justo es donde empieza a entrar el desmadre de muchas cosas. Que nuestro cuerpo ya esté listo para hacer muchas cosas, no significa que estemos preparados mentalmente para llevarlas a cabo. Así es.
O sea, es una cosa totalmente distinta, compleja, diferente, y que al igual que otras muchas cosas requiere de preparación, información, ¿no? Un montón de cosas, porque si no, podemos andarnos metiendo en ningún desmadre que no, Dios, bendito Dios del alma, Dios de mi vida, nos podemos arrepentir. Así es, amigo. Sobre todo por esto, como dices, hay cambios hormonales, es la cuestión de que a lo mejor esto de los cambios, pues ya hay como a veces, como dices tú, no hay información, no la buscamos. También es una realidad que como padres a veces nos dicen como ciertas cosas, así como ellos nos dicen, ¿no? No hubo un manual que nos dijera cómo ser padres, así pues también. No hay un manual que explique cómo es y cómo se ve el adolescente, porque todos tenemos una personalidad diferente a partir de un estilo de crianza específico, en un contexto sociocultural determinado que va a permitir que respondamos de una u otra manera pues a nuestra transición del ser adolescentes. Además, que aquí se abriría un tema para otro capítulo, la sexualidad en la adolescencia. Oh, ya me sé. Porque al ser una etapa de cambios físicos, hormonales, de un montón de cosas, ese es uno de ellos, que lo dejaremos para otro espacio, pero justo, cómo se vive la sexualidad en la adolescencia, y más aún, ya quizás no solo lo que se dice en los libros, sino lo que se vive hoy por hoy. Así es, amigo. Es un tanto también, creo que, justo por estas cuestiones de cambios que pasas de ser niño, ¿no? A adolescente, y que vienen, por ejemplo, esta cuestión de la sexualidad, muchas cosas, hay un cambio hormonal, de repente ya tienes otras necesidades, ¿no? Pues tan solo lo que dicen aquí en la adolescencia temprana es alguno de los cambios físicos. Viene el pegaste el estirón. Alejandro, ¿ya te ves más grande? Yo te veía más chaparrito, como que la pancita se te quitó y creciste. Así pasa, amigo. No, el cambio de voz en los masculinos, aparece el vello púbico en axilas, el olor corporal, ahí es cuando ya necesitamos utilizar el antitranspirante, que los podcast escuchas jóvenes. El desodorante no, porque ese solo genera perfumito, tiene que ser antitranspirante, porque si no van a desmayar a uno que otro en los viajes en el metro. Así es. ¿No? El aumento de sudoración, ahí ya empezamos a sudar como puercos, sí, ya nuestras glándulas empiezan a generar otro tipo de agüita, y el horror de los horrores. ¿Cuál es ese mismo? La crucifixión de todo adolescente, el maldito acné. Ay, sí. Sí. Es un signo, podríamos decir, ¿no? Sí, pues no, todos, pero bueno, yo sí sufrí de acné. Sí. La verdad es que yo sí la padecí. Sí. Sí, no, pero manchado, y era muy complicado. Sí, de repente tenía como en la cara muy, muy marcada esa parte, y era como de maldita sea, ¿qué me pongo? Además, en aquel entonces no había como tanta, o no sé si no estaba tan a la mano, también sí tiene que ver, pero yo sí sufrí el acné. Chingue su madre el acné. Así es. No, pues sí. Pero, por ejemplo, es como, también esta cuestión es algo por lo que también digo que es complicado y nos las hacemos complicados, también es justo porque parte de en la adolescencia creo que es una etapa importante en la vida en la que empezamos a formar nuestra identidad, ¿no? Ah, claro. Entonces, ya viene, por ejemplo, estos prejuicios, ya, a lo mejor cuando eres morrito, justo tal vez por este cambio hormonal, pues antes no te interesan las niñas, a lo mejor sí, pero es un tema diferente, ¿no? Te interesaban de otra manera. Sí, y entonces en esta cuestión donde ya empieza a crecer, te empieza a llevar la atención, otras cosas, pareciera que estás construyendo tu identidad, no sabes quién eres, pero medio quieres saber, o crees tener la idea, porque ni siquiera está dado, hay gente mayor que ni siquiera se conoce, no saben bien qué quieren o qué son, vienen como muchos choques, ¿no? Y creo que ahí justo, no, sí, adelante. Ahí justo creo que viene como algún conflicto, porque esta cuestión de crear tu identidad, es como, también hay como, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero esta cuestión de, por ejemplo, las personas, pues que le gustan la gente de su mismo sexo, justo por ejemplo, cuando atraviesan esta etapa de la adolescencia, muchos padres lo satanizan. Ajá, lo entienden como es que estás en una etapa de transiciones, ¿no? Como de probar, cuando se acabe, ya te vas a dar cuenta como que es lo que quieres. Eres lo normal. Ajá, y ahí se confunde mucho, o sea, también hay cambios, pero no tanto, ¿no? Pero esta cuestión, como por ejemplo, que hablabas del acné, pues pega mucho porque justo estás en una transición, una etapa donde te empieza a interesar, ¿no? Alguien, y tú quieres hacerte, bueno, exacto, te empieza a interesar el otro, y pues te quieres ver bien para el otro, ¿no? Para que el otro te vea. Ya descubro que el espejo no es solo nomás para mirarme y hacer cara, sino para identificarme a mí mismo. Sí. Y que entonces puedo descubrir si soy o no soy más atractivo para los otros. Que aquí entraría, creo yo, la siguiente etapa, que es la adolescencia media, que va de los 14 a los 16. Aquí es donde la literatura dice que los cambios psicológicos empiezan
a ser más evidentes, lo que venías diciendo, el desarrollo y la construcción de nuestra identidad, a la pregunta la respuesta que se genera ante la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es Saúl? ¿Quién es Alejandro? ¿Quién es el podcast escucha que nos está escuchando? ¿Quiénes son? O sea, esta idea de diferenciarme de mis padres para generar mi propia identidad, ya aquí es donde empiezo a descubrir que las rolas de Juan Gabriel y José José, aunque chidas en su momento, ya se ocupan para otra cosa, y a mí me gusta otro tipo de música, otro tipo de lectura, que creo yo esta es la etapa que empieza a ser como un poco más complicada, porque uno empieza a cuestionarlo todo. Ya tengo la capacidad cognitiva para cuestionar eso que en algún momento me dijeron que era, y abrimos comillas, lo adecuado, lo normal, lo específico. Sí. Si ustedes tienen Disney Plus, véanlo por favor, es esta serie maravillosa de dinosaurios, y donde sale el Robin Sinclair y justo la Charlene, que son los hijos adolescentes, y el Robin siempre cuestionando todo. Hay un capítulo maravilloso, lo estaba viendo hace poco, donde se supone que el ser carnívoro, y otra vez abrimos comillas, es lo adecuado, y el ser herbívoro está visto como malo. Yo dije, güey, ¿qué serie tan adelantada a su época? Estaban hablando, creo que un poco, por lo menos se me pareció, esta cuestión del estigma de a lo mejor el ser gay, y que lo estaban hablando, pues no tienen nada que ver. Hacen un símil bastante interesante, pero me parece que es cierto esa forma de cuestionar, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer el otro? Hay otro capítulo donde dicen, el libro del dinosaurio dice, que creo yo que es equivalente a la Biblia, hay que aullarle a la luna, y el pinche Robin, no, ¿por qué? ¿Pero por qué tengo? No lo siento, no lo vivo. Y al final creo que a veces nos cuesta entender ese conocimiento que a veces nuestros papás tampoco saben compartirlo expresamente. Sí, y sobre todo se viene una pues serie de peleas, discusiones con el hijo adolescente, justo por esta transición, ¿no? Donde tú te das cuenta, hay autores que dicen que se podría hablar de un duelo, ¿no? Sabemos que el duelo no solamente es a la pérdida de un ser querido, ¿no? O algo. También esta etapa, ¿no? Donde dejas de ser niño, donde justo ya hay cosas que ya no puedes hacer, tú sientes que ya no van, sí, no, porque ya eres niño, ¿no? Pero es curioso porque en unas dices, es que ya no soy un niño, ¿no? Ya soy grande, pero en otras es como, no, espérame, no me conviene, chiquito, ¿no? Ajá, sí, es el famoso estoy chiquito. Pero por ejemplo, de ahí la cuestión es justo que muchas de las cuestiones o problemáticas que se viven con los padres es justo, creo, por esta transición, donde empezamos a darnos cuenta de que somos diferentes a ellos. Sí. O sea, no tenemos, bueno, en la mente creo que el adolescente a mí me pasaba, no tengo por qué hacer lo que me dice mi padre. Viene esa cuestión, ese cuestionamiento, porque te das cuenta que eres diferente a ellos. Sí. O sea, a pesar de que vives en el mismo lugar, el mundo es de tu una vida, manera ¿no? diferente, sí, totalmente lo que decíamos. Ya empiezo a darme cuenta que lo que me decían mis padres no es el 100% de lo que ellos me decían. Ahora lo cuestiono, y a lo mejor de ese 100% de verdad, y otra vez voy a volver a abrir comillas, porque la verdad es ínfimamente subjetiva, pues no. Sí, es como dirían por ahí, ya crecí, tía tronchatoro, ¿no? Así es. Entonces, ese también termina de ser la parte. Además, la adolescencia media, sí, algunos autores dicen que es una etapa complicada también porque se puede caer fácilmente en situaciones de riesgo. Esto es, a ver, Alejandro, ¿a qué se refiere alguien con las situaciones de riesgo? Híjole, pues a mí así de pura entrada, o sea, no sé, me corregirás, amigo, pero por ejemplo, algo que estadísticamente aquí en México y en algunos otros países se ve, una conducta de riesgo, por ejemplo, empieza la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, sí. En esta parte perdí aquí la hojita, pero decía, por ejemplo, te decía hace un rato que esto del inicio de la adolescencia a veces se marcaba por la pubertad, ¿no? Estos cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde viene la primera, pues podríamos decir como la primera eyaculación que tiene a lo mejor el varón, que leía que se llamaba espermaquia, y la primera vez que menstruó una mujer, creo que era menarquia, ¿no? Ahorita le doy bien el dato, pero por ejemplo, a través de estos cambios, cuando ya empieza tu cuerpo a hacer, como tú decías, está listo físicamente para a lo mejor procrear, pero tal vez mentalmente no. Sí. Y ahí es donde vienen muchos problemas, ¿no? Hay muchas personas que yo conozco, algunas, que a ciertas edades, eso también es un problema porque a veces la pubertad empieza mucho antes, ¿no? Hay niñas que tienen su primera menstruación desde muy temprano. Sí, hacia los 9, 10. Que por eso todavía es una niña, ¿no? O está terminando de ser una niña, ¿no? Hay cuestiones así. Pero justo porque no hay una educación, ¿no? Yo, así como me lo preguntaste, lo primero que venía a la mente es eso, ¿no? O sea, porque creo que sí es un gran problema aquí en el país y en otros lugares que no siento que se haga mucho esta cuestión de
la educación como psicosexual, porque las conductas de riesgo es que podría ser alguien que pues a corta edad quede embarazada, ¿no? O embarace a un chico o a una chica, ¿no? Sobre todo de enfermedades de transmisión sexual. Yo, al igual que con otras personas dicen por ahí, yo estoy completamente de acuerdo. No hay cosa más escabrosa en este mundo que una enfermedad de transmisión sexual, porque esas son para toda la vida, para toda la vida, que también tendremos en algún momento un capítulo al respecto de esa parte. Esa es también súper importante. No hay educación sexual en el país, no hay buena educación sexual en las grandes ciudades. Ahora imagínense en las zonas de provincia o las zonas rurales, donde peor aún, y por eso también surgen más abusos e inconsistencias hacia las adolescentes, principalmente las adolescentes. Y algunas otras, no sé si, por ejemplo, tú que tienes de cuáles son estas conductas de riesgo, pero algo que también veía, por ejemplo, sobre todo nosotros los varones, era esta cuestión donde empiezas, como te digo, a formar tu identidad, ¿no? Y empiezas a ver qué es ser hombre. Bueno, una idea, y también hablaremos de un capítulo, ¿no? Acerca de las expresiones de género. Exacto. Entonces, pues también aquí, como dirían por ahí, el club de Toby, es como hombre se tienen muchas conductas de riesgo, ¿no? Donde te empiezas a hacer el más fuerte, quieres ser más galán, quieres demostrar, no solo a los demás, a las niñas, a los niños, a tus padres, a tus compañeros, que eres el mero, ¿no? Y a veces se tienen muchas conductas de riesgo, por ejemplo, que te vas con tus amigos a largas horas de la noche en bici, que... Las conductas en el consumo de alcohol o de drogas. Es algo importante que también se me olvidó, y creo que también en el país se sufre mucho de eso. Sí, creo que principalmente muchos problemas en la adolescencia es justo este contacto que se tiene con las drogas y pues la parte sexual que ya hablamos, ¿no? Pero justo hay un problema con esto de las sustancias, porque como te digo, pareciera que a los padres se les olvida que tuvieron una etapa así, ¿no? Pareciera que todo se nos olvida, no hay como una educación o no sé, a veces no se ven estas conductas. Un acompañamiento. Además, yo me acuerdo, a mí me tocó la etapa de los emos, Alejandro. Ah, sí. Sí, cierto. Yo cuando fui, ya creo que estaban medio cerrando los emos, pero a mí sí me tocó esta etapa de los emos, el hablar acerca de los darketos, de los góticos, capítulo maravilloso de Malcolm, el de en medio, en donde los Krill Boys se dispersan en diferentes círculos sociales, algo parecido, o sea, y eso es cierto, o sea, la verdad es que es cierto. Los nerds, los populares, sí hay de alguna manera, no, creo yo aquí en México no se ve como tan marcada esa parte de la segregación de grupos, pero sí, a mí me tocó esto de los emos. O sea, yo tenía un compa, Luis se llama, un saludo a Luis, que él fue emo, era de tener el cabello, los pantalones entubados. Tengo otro amigo, el pelón, igual, un saludo al pelón, él sabe quién es. Él es rocker y él le gusta la música metal y demás de estas cosas, ¿no? Incluso tiene ahí su banda junto con otros compas. O sea, son como estas formas en las que me identifico yo, ¿no? Que incluso todavía hasta la parte de la universidad un poco se escuchaba esa circunstancia. Entonces, esto de la identidad entra en esa parte. Finalmente, la adolescencia tardía, o que algunos libros creo que le llaman la adultez emergente, papá le llama adultez emergente, que va de los 17 a los 21 años. Ya pasó, amigo, ya me pasó esa etapa. Ya, tú ya, se supone ya dejaste de ser adolescente tardío o adulto emergente. Tú ya estás más para allá que para acá. Así es, amigo. No, dice, comienzan a sentirse más cómodos con su cuerpo, ya se busca la aceptación para así definir su identidad, la aceptación completa. Aquí uno ya empieza a preguntarse más hacia su futuro, que entraría un poco con el capítulo 13 de la orientación vocacional. ¿Qué chingados voy a hacer con mi vida? Y uno pensaría que deberíamos de empezar a generar nuestro plan de vida hacia un poquito el de qué queremos hacer con ello. Ya no pertenecer a un grupo ya empieza a ser cada vez menos importante y se comienzan a elegir relaciones individuales o grupos más pequeños. Aquí es donde, en esencia, que sucede desde el anterior, el de ya empiezo a tener una novia, ya empiezo a tener un novio, ya empiezo a construir y a vivenciar ya de las relaciones interpersonales afectivas,
alternativas, empiezo a estructurar más estrechamente mis grupos de amigos. Exacto. O sea, por ejemplo, yo no tengo amigos sí tengo, a lo mejor sigo en contacto, a lo mejor con uno de la secundaria, pero más allá, o sea, de la secundaria, sí tengo algunos todavía que los sigo más por Facebook que por otra cosa, pero a mis amiguitos de la secundaria, que también de repente me entero de ellos a través del Facebook, pero así mucha convivencia, no. De la prepa, solo tengo a uno, es una, igual Trina. También esa es una, de hecho ya 15 años de amistad desde que estábamos en la prepa. Y a lo mejor otros que he ido recordando, conociendo, que volví a encontrarme con ellos bajo la lupa de un cristal diferente, pero así muchos amigos que yo diga, pues Nelly. No, amigo, ¿Tú justo. sí? No, amigo, esta ahorita que estabas pensando dije, caray, ¿yo a quién le voy a mandar besos? Pero creo que sí, justo algo que también pasa en esto, creo que es muy importante, sobre todo esta la etapa como psicosexual y esta cuestión de identidad, porque justo cuando era un niño yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, bueno, a veces todavía digo, no, es como cuestiones pero ahora menos entrabas al salón y todos eran tus amigos, ¿no? Ah, o sea, sí, todos claro. eran tus amiguitos, todos eran tus amigos. Hola, amigo. Hola, amigo, ¿no? Y ya te sentabas con alguien y ya era tu amigo, ni le hablabas. Mi mejor amigo. Ajá, Así es. ya eras mi mejor amigo. Todos eran tus mejores amigos, todo el mundo hablabas. Pero justo como vas creciendo te empiezas a dar cuenta, a identificar con ciertos grupos. A veces eso es un poco difícil, o más bien un tanto peligroso, porque a veces... Ya las personas tienen intenciones oscuras, Sí, Alejandro. ¿no? Aparte, a veces por convivencia, o a veces hacen mucho por pertenecer. En la adolescencia se hacen muchas cosas. Pero de ahí, pues, mis amigos que tenía, yo casi siempre fui de tener solo un amigo. Pero todavía tengo contacto con mi mejor amigo de la primaria, con el que siempre me juntaba. Ahí sí, algún día me escucha, a Ulises. Me enseñó a hacer unas madres para golpear a los de la guardia. Pero sí, con unos globitos, ahí también me ha pasado chido recordando esos momentos. Y pues ya, mi amigo de la secundaria con el que me juntaba, el churro, el churro. El churrito. Sí, también eso es una cuestión de que ahí empiezan los apodos. Claro, sí. Mucho esto del bullying, muchas cosas. Pero así contacto que tenga, no, amigo, ahí hay una cuestión, ahora que lo pienso, porque sí, casi ya no tengo contacto con mis amigos de la primaria, secundaria. Como dices tú, ahí por el Face te enteras de cosas, pero así como gran contacto, pues ya no. Casi antes era más, creo cuando somos más jóvenes, bueno, o más niños, esto de la intimidad no es tanto, ¿no? O sea, pareciera que te haces amigos con la frecuencia. Entonces, yo veía como amistades como muy grandes que se cambiaban de grupo, o sea, ya eras del A y te fuiste al B, ¡pum! Ya, desapareció. madres. Sí, cierto. Desapareció la amistad. Sí. Justo porque pareciera antes decía que, no recuerdo a quién, no sé si era Borges, que decía que el amor necesita frecuencia, la amistad no. Y entonces creo que ahí teníamos esta idea. Fíjate, sí, es cierto. O sea, sí, es que son un montón de cosas. Acabas de decir esta parte del bullying, que no solo se da en la parte de la adolescencia, y a mí me decían bullying desde que estaba en la Pero creo que primaria. No sé si identifica o más bien como que aumenta. Aumenta. Porque creo que los niños hay niños que son muy crueles, amigos. O sea, hay niños que sí te dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, a estar gordito y si le dices, pues eres un marrano, cosas así que escuchan, ¿no? A lo mejor. Y pues a veces, hasta tú como adulto a veces dices, no, güey, y te da risa, ¿no? Pero a veces no tomas en cuenta. Lo hacemos como si fuera muy inocente, cuando en realidad no. Y lo que pasa, creo que cuando vamos a la adolescencia, justo que aumentan estas conductas de riesgo, el lunes ya es como más peligroso, ¿no? O sea, ya empieza a ser como más... Es que como ya los cambios y la percepción de mis cambios ya empieza a ser más evidente, ya lo que sea que me van a decir, ya no lo voy a tomar desde una visión más como de, es escuincle. Ahora sí lo siento y lo vivo. O sea, si me dicen, eres feo, ahora sí me duele. Sí. Ahora sí siento que, y de verdad el espejo me dice, sí, eres feo. Pobre cosita fea. Entonces se vuelve complicada esa circunstancia. O sea, este solo es el parteaguas, porque atraviesan muchas más cosas, la parte de la adolescencia, la relación que se van a tener con los padres, la parte de la sexualidad, el desarrollo de la identidad, los primeros encuentros sexuales, la educación sexual, incluso la educación para el empezar a tener una pareja tampoco es que esté muy dado. O sea, creo que nunca nos hablan acerca de cómo empezar a vivir el amor. Y también por eso nos encontramos con unas rupturas de fantasía de aquellas. Sí, creo que ahí vienen muchas cuestiones, justo por eso dices. Digo, yo tengo muy marcada esta idea de que hay mucha gente, o yo soy una de esas gentes, ¿no? Ahí entro en la estadística, que quieren como niño, jugar como adulto, ¿no? Okay. Pero justo en esta transición de que ya no sabes en
qué momento eres adulto, en qué no. Creo que justo ahí vienen muchas problemáticas, y bien como dices, es solo una partecita, como les recordamos, queridos podcast escuchas. Estamos en el principio de sí, todo. porque podríamos hablar también de cuestiones como trastorno, ¿no? Pues no, a mí no me gusta mucho la etiqueta, pero por ejemplo, cuestiones que se viven mucho en la adolescencia. Hay gente que podría confundir, no sé, a lo mejor estos trastornos en la conducta, ¿no? Que retan mucho a los padres o a las autoridades, ¿no? Donde podría ser ya como algún problema. O viceversa, como esto quien etiqueta a las personas que, porque son distraídas, ya tienen déficit de atención, ¿no? O que cuestiones así. Hay muchas cuestiones que en la adolescencia, por los cambios, pareciera que es normal, y hay otras donde pues no es normal, o viceversa, ¿no? Podría ser. Uno cree que es normal y dice, bueno, es que está en la adolescencia. Cuando no, podría ser un problema. Que no. Los problemas alimenticios también surgen en la adolescencia. Muchos de los problemas alimenticios, sí, justo. Por esta parte en la identidad, te digo, donde empieza a crecer cuestiones, empiezan a relucir, como dices, te das cuenta de cuestiones que cuando eras niño, pues no tenías no eras tan consciente, ¿no? Y ahora cuando creces te empiezas a dar cuenta de las problemáticas. Que ya se ve desde una visión distinta, una rúbrica diferente, dicen por ahí. Sí. Entonces, pues queridos podcast escuchas, esto sería todo por este capítulo. Si quieren, mándenos sus preguntas al respecto de la adolescencia, para los que cruzan en ella, para los que ya la cruzaron. ¿Qué pudo haber hecho diferente para ustedes? Sí, a lo mejor cuéntenos sus historias, escríbanos ahí. ¿Qué cosas hicieron, no? Conductas de riesgo en la adolescencia. Conductas de riesgo en la adolescencia. ¿Cuáles fueron tus conductas de riesgo en la adolescencia? Sí, porque, pues, insisto, dependiendo desde qué momento y qué perspectiva vivimos la adolescencia, hicimos cosas diferentes. Entonces, esa parte será importante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como el Aquelarre Podcast, y denle campanita, activar la campanita, seguir, suscribirse, etcétera, etcétera. Denle me gusta para que nos ayuden, para que esto llegue a más personas. Sobre todo, mándenos sus preguntas, comentarios, algunas cuestiones, se aceptan pues de todo. Y sobre todo las dudas al respecto de la adolescencia. Así es. Algunos temas que ahí pues quisieran escuchar, o algunas, como dice Saúl, preguntas, pues con gusto, ¿no? Las leemos, les ayudamos, o intentamos como desde lo que sabemos, ¿no? Como empezar a darles como ahí una explicación o algo desde esto a parte psicológica. Y pues ya yo me quisiera despedir. Sobre todo síganos en cualquier plataforma. Una vez escuchaba a una persona que decía que no nos podía escuchar porque lo subíamos pues ya muy noche el capítulo. Pues recuerden que se quedan grabados en YouTube, en nuestras plataformas de podcast, como Google Podcast, en Spotify. Y ya pues por último, para terminar, quisiera decirles que pues sobre todo se dice mucho sobre esta etapa de la adolescencia como que es muy fea, pero yo creo que más allá de eso es bonita todas las etapas, y hay que saber disfrutarlas, ¿no? Que eso también no se nos enseña, no se nos inculca. Así es. Esta vez yo voy a terminar rematando el capítulo con la frase de la semana. Dice de Luis J. Kaplan: la adolescencia representa una conmoción emocional interna, una lucha entre el deseo humano eterno a aferrarse al pasado y el igualmente poderoso deseo de seguir adelante con el futuro. Ay, güey. Está intenso. Qué gusto acompañarnos y acompañarlos en este día de noche. Cuiden de ustedes mucho. Recuerden, tercera ola. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos.